Carlos Durán, presidente de franquicias, corrijo, pro franquicias, está con nosotros. Es importante, Carlos ha estado en diversas ocasiones acá, hemos compartido pues algunas inquietudes sobre lo que ocurre en cada sector, particularmente en este que él representa. Hacemos un seguimiento sostenido al tema de la evolución de la economía venezolana. Hemos tenido representantes de diversos sectores, bueno, y hoy está Carlos para que nos hable un poquito de lo que ha sido este recorrido, la dinámica, las esperanzas que surgieron a finales del 2021, lo que ocurre 2022 todavía con esperanzas, la declinación, en fin, cómo se ha movido en este universo el sector franquicia, Carlos. Pues Carlos, muchas gracias y buenos días. Siempre ustedes están atentos con nuestro sector y con toda la economía venezolana. Pues bueno, ya después de 2 años, me queda mes y medio, poco más en nuestra junta directiva, ya entrando Hay la renovación nostalgia. De directorio, entonces. Viene renovación, viene un nuevo presidente, una nueva junta, pero la verdad que han sido 2 años bien intensos. Te puedo decir que nada más el gremio de franquicias ha crecido 110% en los últimos 2 años. En medio del drama en medio económico. De la turbulencia y de esa ralentización que vemos clara, que algunos la llaman más frenazo que desaceleración, de octubre, digamos en diciembre, y este primer trimestre que no ha sido nada sencillo. Todos los planes iban bien orientados a un año de crecimiento que lo va a hacer este 2023, pero un crecimiento quizás más mesurado, menos importante del que esperábamos, quizás un 5 o 6% en el PIB, que siempre en el sector comercio, siendo el terciario y nosotros estando con fuerza en comercio y servicio, aunque tenemos algo de industria en franquicia, pues vamos a crecer quizás más que eso, como crecimos este año pasado. Pero bueno, los planes están dándose, muchas franquicias teníamos planes de expansión bien robustos y quizás ahora, bueno, el riesgo aumenta, la confianza baja, hay que ver cuáles son las medidas macroeconómicas que vienen por ahí. Nosotros desde el gremio siempre seguimos ofreciendo soluciones, dando opciones, esperemos que se tomen pronto porque hay que alinear planes, Carlos, para ese crecimiento, acelerarlo otra vez. Te iba a comentar, ¿cuál crees tú que han sido o ha sido, en fin, pero creo que son varios, los factores que influenciaron para esa desaceleración, este proceso que se veía con esperanza? Sí, sin duda son varios. Mira, todavía la escasez al financiamiento sigue siendo un problema importante. Por supuesto, la inflación, cuando ese fantasma nos empieza a tocar, el bolsillo del venezolano empieza a sufrir, el consumo a caer, el empleo a bajar y así sucesivamente, un círculo que no es muy virtuoso, ¿no? Tenemos todavía temas de las fronteras, la mercancía que entra por la puerta que es y la que no, entonces eso sufre la industria, la apreciación de la moneda sufre la industria. Esas variables unidas a las transacciones financieras que es... Te iba a decir el tema fiscal, el tema de la voracidad en general, porque no solo son fiscales para fiscales, o sea, la realidad es que estamos preocupados porque no todas las empresas van a poder pasar otra nueva etapa de una desaceleración. O sea, venimos muy golpeados de perder 80% y más del PIB en los últimos 6, 7 años. que aguantan, pero otras no van a poder aguantar. Y eso es complicado porque, bueno, necesitamos... Para que la economía crezca se necesita de pequeña y mediana empresa, de formalización de los negocios, que ese es otro problema que se nos viene con la institucionalidad. O sea, negocios que paguen impuestos, negocios que generen empleos, negocios que sean formales. Y todo esto, digamos, bueno, suma en un entorno que hablábamos tú y yo, fuera del aire de sanciones, que eso no termina de estrancar el panorama político. Y con esto, bueno, la estabilidad macroeconómica, ¿no? Sí, desde luego. Tú que mencionabas este tema de la informalidad, ¿de qué forma se ha visto afectado el sector de franquicias en Venezuela por la informalidad? Mira, importante. Nosotros mismos hablábamos, Carlos, el año pasado de muchas marcas sin propiedad intelectual que se instalan en el país o emprendedores que toman marcas internacionales o nacionales y sin ningún aspecto legal formal realizado en propiedad intelectual se lanzan. Pero tenemos el contrabando, tenemos lo que entra por los caminos verdes, digámoslo así, fronterizos que impactan a toda la actividad comercial, porque cuando tú vas a sacar una permisología de un producto en sanidad, CPE, lo importas, le pones IVA, etcétera, queda 2 o 3 veces más costoso de lo que puede costar si pasa
por otro camino. Y eso es delicado porque al final esos productos no están dejando impuestos, no están dejando valor. Y pues esto ha habido una afectación Y el general. tema calidad también. Además, que sobre puedes todo cuando consumir se trata productos delicados. por ejemplo, Carlos, en medicinas o en nutrición, en productos que te ofrecen, marcas informales que te ofrecen los mismos productos que formalmente están instalados. Tú dices, bueno, no solo por la competencia desleal, sino tú no sabes tampoco de qué calidad es de lo que estás recibiendo. Totalmente. Es de lo que estás recibiendo. Es sumamente delicado, Carlos. Y también vemos algunas otras variables. Salió un estudio la semana pasada que es el indicador global de emprendimiento, hablando un poco con las franquicias que somos emprendimientos de segundo nivel. Nosotros hacemos emprendimientos asistidos, formamos emprendedores para que se conviertan en empresarios. Hemos dado muchas opciones, soluciones al Estado para poder, digamos, engranar al plan de emprendimiento nacional a franquicia, porque quizás en vez de un emprendedor que anda solo, desarticulado, sin muchos recursos, sin formación, pues lo ponemos a hacer un modelo de franquicia o le ponemos una franquicia establecida y bajamos el riesgo muchísimo. Fíjate que se registra entre el IESA y la Universidad Católica en este indicador que más de 3 millones de venezolanos son emprendedores. Eso es casi el 20% de la población. Interesante hablar de esta cifra porque de ahí se desencadenan otras más variables importantes donde podemos focalizar acciones para formalizar, para generar empleo, valor, pero ahí hay mucho por hacer. Tenemos un tejido empresarial muy débil aún. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Carlos Durán, presidente de Profranquicias. Seguimos conversando con Carlos Durán. Mencionabas algo importante, este estudio reciente, Carlos, el tema de que más de 3 millones de venezolanos se están dedicando, son emprendedores, pero la mayoría de ellos están en la informalidad y eso es un problema también para la economía, ¿no? Sí, así es, Carlos. El estudio que hace el IESA con la Universidad Católica, no sé si desde el 2011, se hace ahora, seguimos siendo un país, en el 2022, seguimos siendo un país netamente emprendedor, entre los principales del mundo. Pero cuando empiezas a, digamos, a desmenuzar el estudio, empiezas a ver con preocupación algunos temas de la base empresarial que tiene el país. Por ejemplo, el 90% de estos emprendedores lo hacen por necesidad. Cuando tú no tienes una estructura de emprendimiento, de generación de valor importante en el país, donde se mezclan variables, que ya existe un ecosistema y hay que trabajarlo, articularlo. No solo de crédito, sino de formación a la innovación, de formalización, pues empiezas a tener empresas, digamos, muy débiles abajo. Cuando la gente te responde, oye, no, yo abrí ese negocito porque no tengo cómo comer o porque necesito hacer algo en la vida, pues ya tú dices, aquí hay alguna variable que no está funcionando. De hecho, más del 98% de esos emprendimientos no exportan, casi el 80% de esos emprendimientos son de productos a consumidor final, es decir, no hay industria. Sí. Casi el 98% de estos emprendimientos no tienen componentes tecnológicos. Entonces tú ves un tejido y además el 86%, dice el estudio, están en su primera etapa. Es decir, son emprendimientos que acaban de nacer o no tienen más de un año o dos. Cuando tú ves la estadística global, dice que solo el 3% de los negocios emprendidos pasan de 5 años. Entonces, bueno, o sea, que ¿cuántos van a llegar? Son por coyuntura, surgen por la coyuntura y la necesidad. Sí, así pero no es. tienen, digamos, visualización de que van a durar en el tiempo, ¿no? Lo que es justamente lo que preocupa. Entonces, si tú estás generando empresas robustas, con formatos de negocios que avisoran futuro, que incorporan tecnología, plataformas, inteligencia artificial, robótica. No, tú estás viendo negocios informales en su mayoría que están desde tu casa. Claro, tú recibes un producto para vender o tú compras un producto para revender. Es así. Y en el sector comercio, bueno, al final no hay generación de productos en industria abajo, ¿no? O sea, bueno, esto nos tiene que llamar la atención porque muy pocos de ellos va a sobrevivir y va a llegar a ser una empresa mediana establecida. Sí.
Ese es como el boom de los restaurantes y de los bodegones. Eso llega a un momento en que se detiene Se y satura. cierra, y se satura y cierra. Ya están comenzando a cerrar. Ya los ves. Eso no es un cuento de camino. La Cámara Nacional de Restaurantes le tiene un seguimiento y la situación es demasiado obvia. Ahora bien, fíjate, variables que mencionabas antes: inflación, impuesto a las transacciones financieras, necesidad de financiamiento. Pero hay uno que es fundamental: cómo tú puedes darle impulso, ¿verdad?, si no hay consumo. El sector comercio y servicios se ve afectado. Si la gente sigue ganando los sueldos que gana, si la gente no tiene dinero con qué consumir, pues no va a ir a una franquicia X precisamente a comprar determinado producto. Sí. Visto así de forma muy sencilla. Sí, por supuesto, Carlos. Esa es la variable quizás que nosotros a las franquicias preocupa. Cuando tú ves que este trimestre tus ventas bajan casi 20% respecto al primer trimestre del año pasado, donde tú tienes planes de expansión que quieres abrir más tiendas porque era lo que arrojaba los resultados del año pasado, y el consumo empieza a bajar, pues la inflación se lo empieza a comer, que creo que es el fantasma más crítico que puede tener el bolsillo de cualquier venezolano. Pues bueno, preocupa cómo llegamos nuevamente a esa productividad, que productividad termina siendo para nosotros las empresas generar rentabilidad, pero con salarios dignos, que es lo que está haciendo la empresa privada. Los pocos que estamos, o los que seguimos y que seguimos creciendo, pues estamos tratando de pagar mejor, porque en el Estado y el gobierno tienen la mayor cantidad el mayor empleador del país. Pero si no hay una estrategia macroeconómica, si no hay lineamientos claros, si no se definen qué voy a hacer con el IGTF, le voy a bajar su porcentaje, si voy a abrir y voy a hacer más amplio el encaje legal para que se pueda financiar cada quien y solicitar su crédito, si no mejoro la situación salarial de los trabajadores. Así es. Mira, hay una iniciativa muy buena igual, o peor, que nosotros apoyamos desde Conindustria, que tiene que ver con... Nosotros desde el sector franquicias, comercio, hemos sugerido pararlo, porque el IGTF era un impuesto, digamos, coyuntural, que tenía que entrar y salir, una medida económica de choque para tratar de buscar una bolivarización del mercado. Entendemos que no se ha logrado. Fíjense que la gente racional sigue yendo a la moneda fuerte, a la divisa. Entonces, oye, si tú paras esto, agarras ahorros en la banca, en dólares, porque empiezan a transar, hay un montón de dinero en los colchones de todas nuestras casas, y lo digo en líneas muy generales, no un montón, digo que hay depósitos que pudiesen estar en la banca para ser prestados a la empresa privada. Esas cuentas que están en divisas, pues moverlas para créditos. Así es, y que den créditos directo en dólares. Un crédito, Carlos, que en estos días hablamos, bueno, que por qué no han salido camiones de Venezuela hacia Colombia en la frontera. No, ¿con qué? Pero ¿en qué ¿Cómo competimos? ¿Cómo está la industria? ¿Cómo está el sector agrícola? Si pedir un crédito hoy a una tasa del 16%, más todos los impuestos que ahí se generan, más luego cambiar el dinero y llevarlo afuera para pagarle al proveedor internacional, te termina costando 25 o 30%. Fíjate tú que al colombiano no. Claro, se firmó ese acuerdo con Colombia a nivel de empresa privada y también empresa pública, pero tú no puedes darle paridad arancelaria en la situación en que está Venezuela frente a la situación de Colombia, a que Colombia arropa con su infraestructura. Se necesitan mayores incentivos, alinear planes, buscar productividad. La empresa está aquí, Carlos, nosotros seguimos con nuestro ímpetu de seguir generando valor. Acabamos de arrancar un diplomado en gerencia en franquicias para dar educación de calidad. Vamos en 2 semanas a Maracaibo a hacer un encuentro de negocios y franquicias regional, que era también una promesa de la Junta Directiva de este periodo. Y te lo digo es porque seguimos generando los espacios de expansión para que se sigan abriendo franquicias y negocios formales, con métodos y manuales que se repliquen y que tengan éxito, porque la franquicia al final, el 80% de los franquiciados pasan de 3 años y hasta 5. Entonces, bueno, si seguimos promoviendo nosotros desde este lado ese flagelo, pues bueno, seguiremos aportando. Sin embargo, se necesita esa alineación de planes, como mencionas. Definitivamente, y una clara y definida estrategia de parte del Estado venezolano. De lo contrario... Noticias, queremos noticias para nosotros poder alinear nuestras estrategias con ellos. Carlos, muchas gracias por toda esta información que has compartido con nuestros televidentes. Renovada la invitación. Bueno, no sabemos... Tú te vas dentro de mes y medio, en fin, de Profranquicia. Bueno, pero estaremos en contacto. Seguro que sí. Igualmente, nosotros nos vamos a una pausa y regreso, Arte y Espectáculos en lo Actual.